Buen día, el día de hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana, junto con mis compañeros Paula Nocua, Andrés Cárdenas, Laura Ríos y quien les habla, Joana Ruiz. Descripción de los hechos. Fue un conflicto armado que tuvo lugar en México dado al inicio del 20 de noviembre de 1910. Suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Después de su independencia de España en 1824, México padeció de un amplio periodo de convulsión política y social. La ley del Lerdo de 1856 declaró baldías las tierras de la iglesia y como consecuencia de ello, muchos campesinos perdieron sus tierras en manos de poderosos hacendados. De esta manera, en 1910, varios en estados mexicanos se levantaron en armas contra el régimen del conflicto de Porfirio Díaz, que en ese contexto cuando surgen algunos caudillos, entre ellos el legendario Pacho Villa y Emilio Zapata. La Revolución Mexicana se inició tras la dictadura de Porfirio Díaz. Las fuerzas militares de Porfirio fueron atacadas al norte y al sur del país por grupos de campesinos armados que reclamaban las tierras arrebatadas en el pasado, que fue en 1910. Porfirio Díaz tuvo que admitir al encontrarse acorralado y Francisco Madero asumió la presidencia de México. Dado que pues este episodio es considerado como el inicio de la Revolución Mexicana, si bien el movimiento liderado por Madero acabó con la dictadura de Porfirio, el descontento popular fue un aumento de las revoluciones que continuaron con su lucha reclamando la tierra y la libertad. Los ejércitos revolucionarios de Zapata y Villa fueron derrotados. Entre 1911 y 1912, el ejército de Emiliano Zapata es enfrentado por las tropas de Madero. Asimismo, logró recuperar las tierras expropiadas. Dado que en 1913 el ejército de Pancho Villa ocupó varias ciudades de México, mientras tanto que el conservador Victoriano Huerta dio un golpe de estado y asimismo asumió el poder absoluto de México. Esto provocó una alianza entre Zapata y Villa y otros caudillos revolucionarios que pues finalmente consiguieron la destitución del Victoriano Huerta como presidente de la nación. Al grito de tierra y libertad, los revolucionarios dirigidos por Zapata y Villa incrementan sus acciones de combate, dado que por los líderes políticos Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se aliaron para formar un bloque constitucionalista y acabaron derrotando el ejército de Villa en 1915, para ya que al de Zapata en 1916 fue igualmente derrotado. En 1920 se logró la paz y las aspiraciones de los revolucionarios que pues finalmente se consideraron entre 1934 y 1940 durante el mandato de Lázaro Cárdenas. El régimen del general Porfirio Díaz comenzaba a llegar a su fin. Porfirio Díaz asumió el poder en nombre de la plataforma del régimen liberal que implantaba la inmovilidad política. Durante su gobierno estallaría la Revolución Mexicana. Durante el gobierno de Díaz Mori existían numerosos latifundios y el 80% de la población mexicana dependía del salario rural. Además, las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares, en los que se otorgaban los salarios de los trabajadores en mercancía. Las leyes de la nación raras veces se aplicaban dentro de las haciendas, donde los trabajadores eran vistos como esclavos u objetos de propiedad, existiendo prácticamente una especie de feudalismo. Ciudades. En las ciudades a partir del 1906 comenzaron a surgir numerosos movimientos obreros, los cuales son representativos en este rubro las huelgas de Cananea y Río Blanco, que habrían de ser reprimidos por el gobierno mediante el uso de la fuerza militar. La dictadura de Porfirio Díaz. Este caudillo autoritario estaba en el poder desde 1876, reeligiéndose en 7 ocasiones. El latifundismo. El 40% de las tierras mexicanas eran propiedad de solo 480 hacendados, quienes mantenían en la ignorancia y la miseria millones de campesinos. El imperialismo. Grandes capitalistas extranjeros controlaban los ferrocarriles, las minas, el petróleo, etc. Mientras tanto, las masas trabajadoras sufrían la pobreza y
carecían de derechos sociales. Derechos de la clase obrera. Diversos intelectuales lucharon por defender los derechos de la clase obrera, tal como el caso de Lázaro Gutiérrez de Lara, quien había alentado los movimientos obreros en Cananea y Río Blanco. Uno de los medios de comunicación de esta línea era el periódico Regeneración, surgido en 1900. El movimiento, encabezado por estos y otros intelectuales, era de naturaleza compleja porque bebía en diversas corrientes de pensamiento, desde la Ilustración hasta el positivismo. Los hermanos Flores Magón llegaron a radicarse notablemente después de ser expulsados del territorio mexicano. En 1908 intentaron sublevar al país internándose por el norte, aunque el levantamiento no tuvo mayores repercusiones y ello provocó que decayera su influencia. Entre las consecuencias de la Revolución Mexicana tenemos como principal la promulgación de la Constitución de 1917. Cabe resaltar que esta guerra empezó en 1910. También tenemos el término de régimen de Díaz, la instauración de un sistema político determinado, la instauración del sistema Matsumoto, una iniciación de la moneda metálica. También tenemos el restablecimiento de los derechos laborales, unas políticas agrarias nuevas, el tema de la nacionalización del petróleo y que solamente unos privilegiados gozaban de una buena calidad de vida en ese entonces. Entonces acá podemos decir que los indígenas y los campesinos fueron los más afectados porque para el desarrollo de este entonces ellos perdieron sus tierras para hacerlas simplemente más productivas. El análisis que se puede inferir acerca de la Revolución Mexicana es que, al ser esta una transición que duró entre el siglo XIX y el siglo XX, se puede identificar todo desde sus causas hasta sus consecuencias. Em, Es decir, todo esto sucede durante el gobierno de Díaz Mori, a través de las leyes, las ciudades, la dictadura, el latifundio, el imperialismo, los derechos de la clase obrera, los movimientos y los hermanos Flores Magón, se genera todo esto que embarca la revolución. Y finalmente esto se identifican las consecuencias quienes llegan a ser delimitadas por medio de la Constitución de 1917.